diagnosticar rabia por laboratorio, ¿cierto? Obviamente hemos aprendido que toda mordida debe ser atendida, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál es el principal método de diagnóstico para un paciente que lo mordieron hoy? O sea, no se mordió. Para quien me haya puesto los cuerpos de Negri, estoy considerando seriamente comenzar a quitarles puntos. Si a ver, ¿quién le va a quitar el cerebelo al paciente para ver si está enfermo? ¿Sí me entienden? De verdad lo estoy pensando. ¿Sí? Porque ya he tenido que escribir cuerpos de Negri y he dicho... El último grupo de microorganismos que vamos a aprender. Micología es una palabra nueva que muy posiblemente ya les suena. Micología significa infección por hongos. El problema con los hongos es que no son infecciones muy frecuentes, pero sí tienen un carácter de área. Ahora, los hongos son diferentes a lo que hemos estado estudiando, ¿listo? Entonces, primeramente vamos a ver qué es un hongo patógeno y qué es un hongo oportunista. O sea, patógenos son los que van a ver un ser humano y lo van a atacar. Punto. Sobre todo estos no van a tener la capacidad de vivir en el ambiente libremente, a diferencia de los demás honguitos. Por ejemplo, ya hemos establecido que todos ustedes han cultivado un penicilio, ¿cierto? Sí, y miren, científicos tan dedicados a hacer cultivos de microbiología y nadie les puso nota, ¿no es cierto? ¿Cuándo han cultivado su penicilio? Cuando dejaban su fruta en la mochila por un tiempo indeterminado, ¿hasta qué? Para volver a llenar la mochila sería la fruta peludita. En el Rapis son más. Los del refrigerador son más que todo Fusarium, Rhizopus. Penicillium no tanto, Penicillium como que necesita eso. Pero ese no es el punto. ¿Cuál es? Ah, ya. De que estos hongos viven libres. ¿Qué nombre creen que les pusimos? Hongos ambientales. ¿Dónde viven? Jóvenes, estos hongos van a ser patógenos en cuanto hay exposición. El penicillium que ustedes han cultivado con tanto cariño en su mochila puede causar enfermedad. Porque el penicillium es famoso por flema. ¿Por qué es famoso? Por la penicilina, ¿no es cierto? Pero causará enfermedad. No sé, estoy preguntando. ¿Sí? ¿Qué causa? No, es en serio. Si dijéramos enfermedad causada por penicillium, ¿qué diría? Sí. Peniciliniasis es generalmente, pero necesitas un punto de partida. Generalmente el penicillium ataca el pulmón, pero necesitas dos requisitos. O tiene cáncer en ese pulmón, o tiene algún otro problema del sistema inmune. ¿Listo? Entonces, estos hongos ambientales van a causar enfermedad, por eso los estudiamos. Pero ustedes han respirado montones de hongos ambientales, no les ha pasado nada, ¿sí? No necesariamente. Eso no lo convertiría en un oportunista. Es que ahí va el problema. Generalmente le decimos oportunista a quien ya vive dentro. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes está cuidando algún honguito en su pancita? ¿Qué honguito están cuidando? Muy bien. La mayor parte de ustedes, por meterse cosas a la boca cuando tenían menos de un año, están criando una pequeña cándida, pero la cándida está bien portada. ¿Por qué? Porque el resto de bacterias dicen, mira, o te ubicas o te vas. Entonces se pone en una esquinita y simplemente sobrevive con lo necesario. Por eso le decimos oportunista, porque no tienes que ir a ningún lado a pescar una cándida, ¿o sí? Bueno, cuando tienes un año sí, ya te pescaste tu cándida, ahora es tuya. Y luego, ¿qué necesita la cándida? Ponerse de mal humor y causar problemas. Ahí está el detalle, ¿listo? Entonces ustedes dirán, pero sí podría ser oportunista. Sí podría, pero no estamos peleando por cosas como estas. Si se enfermó de alguien, pues ya se enfermó, ¿no? ¿Listo? Entonces, hay que entender eso. Ahora tenemos un problema.
células eucariotas. Como células eucariotas comparten gran parte de similitud con el paciente. Antes, ¿qué les iba a decir yo? Sí, a ver, les digo. El ribosoma de Staphylococcus aureus va a ser atacado por clindamicina. ¿La clindamicina ataca a los ribosomas humanos? No, porque son distintos, pero en este caso sí puede haber reacción cruzada, y ahí está el detalle. Luego, obviamente estos también, heterótrofos significa que van a comer la comidita de afuera. Y jóvenes, por eso es que existen los honguitos. Los honguitos existen para metabolizar la materia orgánica y que vuelva a la tierra. O sea, están muy asociados a las plantitas y la agricultura. Las personas que recogen todo tipo de verduras y cuidan plantitas, sobre todo rosas, van a tener mayor riesgo de entrar en contacto con los honguitos ambientales. Esos sí van a ser aerobios estrictos, entonces no van a crecer en ambientes de anaerobiosis y tenemos la gran división de los honguitos. La gran división de los honguitos es levaduras y mohos. Las levaduras son bolitas, los mohos son filamentosos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Ahora, estos de aquí comen de forma rara. Lisotrófico significa que primero digiere su comidita externamente y luego se la come. A ver, ¿a quién se le han puesto blanditos los higos por dejarlos en la bolsa? ¿No es cierto? ¿Qué estaba pasando? Los honguitos que viven en la tierra, donde vean tierra hay honguitos. Esos, con la humedad, germinan y primero hacen que la comidita se vuelva blandita. Entonces hay que dejar que las cosas se vuelvan blanditas. No, porque si no están peleándose con la comida por el hongo, no quiero saber qué opinen. Si ya establecimos que hay que superar el hecho de que han comido cosas más sospechosas que las de la esquina. Entonces, hay que sobrevivir con. ¿Entendido? Pues cada vez que vean la papaya blandita, el higo blandito, la fresa blandita, ¿quién les ganó? El hongo. Entonces, ¿por qué decimos lave, seque, guarde? Para que no les gane el hongo. Pero yo sé que ustedes lo hacen por fines microbiológicos, ¿no es cierto? Yo creo que quieren saber qué cosa crece. Normalmente los honguitos viven libres, ¿cierto? Se encuentran en un huésped estabilizado y lo atacan. Pero ahí está la diferencia con los hongos parásitos. Apunten, los hongos parásitos. ¿Cuál es la definición de parásito? Es aquel microorganismo que tiene que sobrevivir a costa de otro. ¿Listo? Entonces, por eso, los hongos parásitos que tenemos, ¿no? Los dermatófitos. A ver, jóvenes de toda nuestra sapiencia, ¿qué creen que come un dermatofito? Piel, ¿cierto? Y si come piel, jóvenes, ¿qué más va a comer? Nada más. Por eso son patógenos siempre. ¿Listo? Si no están atacando la piel, pues no se sienten felices. Entonces, esos de ahí sí son parásitos. O sea, el grupo llamado dermatofitos siempre van a causar problemas. Esos no comen, de esos no se van a encontrar en la papa. Esos no. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, los comensales son los que ustedes están criando cuando no se lavan su pelito. Los honguitos pueden estar en la grasa de la piel. ¿Por qué no atacan? Porque simplemente les interesa comerse la grasita y las celulitas que caigan. No les interesa robar la piel. Ahí está la diferencia entre... ahí está la lucha. ¿La caspa es un hongo o no es un hongo? Depende. La mayor parte de veces existen hongos comensales viviendo en el cuero cabelludo, pero si no les das la oportunidad de que se establezcan y crezcan, tu caspa no es por hongos, sino por lavado. La caspa en realidad es grasita y células del estrato córneo de la piel.
¿Dónde está el problema? Los honguitos de verdad. ¿Cuáles son los honguitos de verdad? Los malos de verdad. Los dermatofitos generan inflamación y engrosamiento de la capa córnea. Entonces hay mayor descamación. Entonces por eso pues, la caspa es o no es para honguitos. Depende, entonces habría que definir cuál es cuál. Pero sí podemos tener otros honguitos en la piel. No necesariamente van a ser todos patógenos y simplemente van a atacar cuando disminuyen las condiciones de higiene. O sea, cuando ustedes deciden que no necesitan bañarse la semana o 15 días, no, porque eso les pasa a los adolescentes, ¿cierto? Que cuando entran de vacaciones de pronto, entran en huelga de baño. Ahora, por último, los honguitos como el penicillium y los ambientales, el otro muy importante que vamos a ver esta semana en práctica es Aspergillus. Ellos siempre tienen la misma forma, estén donde estén. En cambio, los dimórficos tienen la capacidad de pasar por los dos estadios que les he dicho. ¿Cuál es la gran división de los honguitos? Levaduras e higos. Los dimórficos, dependiendo de la temperatura, estos son los más fastidiosos. ¿Por qué? Porque pueden vivir libremente hasta que se chocan con un ser humano desavisado y dicen, ¿para qué voy a seguir viviendo libremente si es que tengo aquí a alguien que me mantenga? Entonces, cambian su forma y por eso se llaman dimórficos, dependiendo de la temperatura, la forma u otra. ¿Listo? Hemos dicho que las células, levaduras, y ustedes han comido levaduras por montones, y todavía les gusta, ¿sí? Estos de aquí son responsables del pan, ¿sí? El pantón, los bizcochos, ¿sí? ¿Ya quedó claro? Y varias bebidas, dentro de ellas, cerveza, vino y vinagre, ¿sí? Ya se produjeron, ya se las comieron, asuman. Entonces, estas son bien importantes para lo que es alimentación. ¿Pero de eso se van a enfermar? No, de eso no se van a enfermar, ¿listo? O alguna vez sale su pancita por comer escabeche, ¿no es cierto? Ahora, esto es muy importante. Estas de aquí pueden generar pseudohifas. La más importante generadora de pseudohifas es Cándida, porque la pseudohifa, ya les dije que las hifas son la parte larga de los hongos, ¿sí? Ahí, la parte larga de los hongos, allá. Ustedes han visto hifas en primera persona, ¿sí? Se les ha llenado la fresa de pelusa, hifas de Rhizopus. Su naranja con penicillium, ¿sí? Tenía como unos pelitos, ¿sí? Como unos pelitos verdes, unos pelitos blancos, verdes, hifas de penicillium. ¿Dónde más han visto hifas? Bueno, no sé qué cosa más hay por pero ¿esto qué hace? De que les permita obtener mayor cantidad de nutrientes. Pero algo característico es la blastospora. Doctora, sí, toca aprender todo este tipo de nombres porque eso es lo que se va a describir en el examen. Normalmente en laboratorio tú miras esto. ¿Ven que parece un corito del norte? ¿Sí? Una levadura gorda con una levadura chiquita. Esa es una blastospora. Nosotros lo miramos y decimos, esta es una levadura. Ustedes, a ver, ¿cómo van a mirar eso en un examen? No pueden, te lo escriben. ¿Sí? Y se encuentran blastosporas. ¿Qué te están diciendo? Estás frente a una levadura. ¿Listo? Y se dice, ¿y por qué tengo que aprender eso? Porque yo creo que quieren aprobar los exámenes. O sea, no son necesarios. Los hongos filamentosos hemos dicho que van a tener hifas. Hifas son estas estructuras que parecen. ¿Con qué les he hecho eso? No, eso es sorbetes. En el microscopio parecen como sorbetes, pero hay dos circunstancias. Las hifas se reproducen muchísimo y van a formar dos tipos de estructuras que se llaman micelio. O sea, ¿qué es el micelio? Un conjunto de hifas. Salud. Tenemos dos micelios. El que está en la parte superior y que parece pelitos, ¿no es cierto? Ese es uno. Y el otro es el que hace como raicitas para los nutrientes, ¿sí? ¿Ustedes han visto un micelio de nutrición? O mejor dicho, un micelio vegetativo? Sí. ¿Fruta reblandecida?
micelio vegetativo. Están a punto de tener un micelio aéreo, ¿no es cierto? Pero normalmente llegan a la papaya y ven que hay una zona blandita y ¿qué hacen? Hacen un huequito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Descartando el micelio vegetativo del hongo que les haya tocado cultivar esta semana, ¿vale? Eso es importante, jóvenes, no se andan comiendo esas cosas, por favor. Por eso su mamá les dice que tienen que comer en la casa, porque en la casa tú si vas a sacar eso, no siempre va a ser eliminado. Entonces, vamos a ver que cuando tú tienes un hongo dimórfico, va a tener su fase agresiva a 37 grados y su fase saprofítica a 25 grados. ¿Por qué esto es diferente? Porque nosotros normalmente a los hongos que no son, a los hongos los cultivamos en 25 grados, pero levaduras y algunos dimórficos crecen a 37 grados. Por eso los podemos ubicar para diagnóstico, jóvenes. El problema de los hongos son difíciles de diagnosticar. No tienen una forma clara, muchas veces parecen tumores, otras veces parecen infecciones bacterianas. Realmente son problemáticos. Entonces, la diferencia entre que una hifa sea xenofílica, es decir, no tenga divisiones, y sea aceptada, es para el reconocimiento en biopsia. ¿Listo? ¿Han leído su tarea de práctica? ¿Qué nombre le pondrían a un absceso por un hongo? Micetoma. Los micetomas generalmente se diagnostican por biopsia. Entonces, por ejemplo, Aspergillus no tiene septos, entonces es una hifa xenocítica que tiene división en 45 grados, porque las hifas se van separando. Tengo que saber eso, sí tiene que saber eso, porque le van a decir que hemos encontrado una tumoración que a la biopsia tiene hifas xenocíticas con ángulo de 45 grados entre ellas. Ergo, es un Aspergillus. Así de emocionante es. Entonces, aprendan las palabritas, ¿listo? Muy bien. Los hongos tienen una estructura bien compleja y por eso es difícil el tratamiento. La mayor parte de honguitos va a necesitar un tratamiento largo. Aparte de la membrana celular que usan, la protección, jóvenes, va a tener pared. Uno de los componentes más importantes de esta pared es la quitina. La quitina es bastante resistente y por lo tanto no va a ser tan fácil de eliminarlos. Aparte de eso tienen un polisacárido que hace que sean más gruesos y eso los hace bastante resistentes y bastante estables. Por lo tanto, una vez que llegan a invadir, es muy difícil de eliminar. No todos tienen cápsula, pero aquellos que tienen cápsula son mucho más difíciles. Esto sí es importante. Cryptococcus neoformans es el hongo que tiene la cápsula más gordita y se puede ver a simple vista. La vamos a ver en práctica. ¿Por qué me preocupa Cryptococcus neoformans? Es deficitario de signo. ¿En dónde? Es una infección oportunista por meningitis, característica de los pacientes posibles. Muy bien, entonces, Cryptococcus neoformans normalmente ataca pulmón, pero cuando ataca meninge, allí sí estamos hablando de un paciente con sífilis. ¿Puede encontrar pacientes con Cryptococcus neoformans? Sí, pero ¿dónde? En pulmón, ¿cierto? ¿Cómo apellidas? Maldonado. Muy bien. En el citoplasma vamos a tener todas las estructuras de una célula eucariota. Aquí es muy importante que la forma de la célula, que internamente vamos a tener microtúbulos, vamos a tener ribosomas, vamos a tener mitocondrias. Entonces, estos sí son células complejas.
nuestra principal preocupación es la membrana. La membrana tiene lípidos parecidos al colesterol. El más importante, el ergosterol. El ergosterol es el fundamento del tratamiento para honguitos. Entonces, casi todo lo que trata honguitos simplemente decimos inhibe colesterol. Digo ergosterol. El problema es que el ergosterol es muy parecido al colesterol y por lo tanto, ¿dónde se sintetiza colesterol? Esa cosa llamada bioquímica, ustedes sí la han visto, ¿no? No, yo no les he enseñado bioquímica, ¿no? ¿Dónde? Sí, muy bien. Jóvenes, cuando estamos hablando de bioquímica, todo es el hígado. Digan, el hígado no tiene pierna. ¿Listo? ¿Puedes, Karen? Muy bien. Jóvenes, por lo tanto, es muy... no hay silencio. Jóvenes, el problema es que los medicamentos antifúngicos generalmente van a generar varios daños hepáticos, desde movilización de enzimas hasta hepatitis. Por eso es que el tratamiento debe ser supervisado y tienen un núcleo de verdad, de veras, de veritas, con todos los ácidos nucleicos. Ahora, los honguitos pueden tener reproducción asexual o sexual. Generalmente quienes tienen reproducción sexual son los que se comen, porque son parientes, ¿sí? Los que, ¿dónde viven los pitufos? ¿Ustedes han visto pitufos? Los champiñones son honguitos y tienen hifas, pero estos se reproducen generalmente de forma sexual, mientras que los otros honguitos, más que todo, van a tener reproducción asexual. Esto es muy importante. ¿Dónde están? ¿Dónde están las esporas? ¿Arriba? Ahí, muy bien. Las esporas son sumamente resistentes. Deshacerse de una espora es bien complicado y por lo tanto van a seguir estando presentes y por eso también los honguitos van a ser difíciles de eliminar de un paciente, porque las esporas que están produciendo se quedan escondidas en las células y hasta no eliminarlas todas, no he eliminado la enfermedad en sí. Entonces, ¿cuáles tengo que aprender? Las esporas que son de cándida. Las hélices Smart Card, vamos a aprender cándida. Las artrosporas son estas que tienen la capacidad de irse liberando ahí. No son muy frecuentes. Es así. Las clamidiosporas, eso tengo que aprender para siempre. Las clamidiosporas son más grandes y tienen una gruesa pared. ¿Por qué tengo que aprender esto? Porque esa es la forma de diferenciar a los honguitos. Por ejemplo, clamidiospora solamente es generada por Candida albicans, a diferencia de las demás cándidas. Si bien es cierto, Candida albicans es la más famosa, no es la única. Y actualmente tenemos mayores problemas por las otras cándidas. La cándida más fea actualmente es Candida aureus, no brilla. Candida aureus tomó su nombre de Staphylococcus aureus por su gran mortalidad y fue una epidemia en Rusia que sobre todo incrementó durante la época del COVID. O sea, teníamos COVID, teníamos gente intubada y teníamos una cándida que no se moría por nada. ¿Sí? O sea, fueron unos años divinos. Ahora, aleuriosporas, aunque es súper raro, más que todo las utilizamos con su diferenciación, macroconidia y microconidia. Macroconidia y microconidia son las formas sobre todo de reconocer a los dermatofitos por su distribución y su forma. La macroconidia más famosa es esta. Esta es una macroconidia de Microsporum canis. Tiene los extremos delgados y dentro tiene menos de 6 divisiones. Ustedes dirán, doctora, tengo que saber, sí, tienen que saber eso. No, mentira. En el caso de Microsporum canis sí lo vemos y lo identificamos. El problema es cuando viene en examen escrito. ¿Qué me van a decir? Observo una macroconidia de extremos fusiformes que tiene 5 divisiones internas. ¿Qué estoy mirando? Microsporum canis. ¿Ven que eso está súper divertido? Entonces, es importante que vayan aprendiendo algunas, las que les queden bien, pero entre más podamos aprender, mejor.
Conidiosporas son estas bolitas que sobre todo van a estar en, este es un aspergillus, tienen que mirar. ¿Ven que tiene como una cabecita? ¿Sí? Esta cabecita se llama vesícula y es la característica de aspergillus. ¿Por qué? Este que parece su pelito, ¿no es cierto?, donde están las conidiosporas, puede que no esté, si ha sido muy maltratado durante el examen, solamente le va a quedar la vesícula. Entonces, por lo menos ya sabes que es un aspergillus. Cuando miras su pelito, o sea, sus conidiosporas, ahí te puedes dar cuenta cuál de las especies es. Y Penicillium no, tiene también conidiosporas, pero las bases son como ramitas, ¿no es cierto? Como si fueran tenedores que se han sobreapilado y se llaman fialtes, pero creo que no llegamos acá, me parece que no llegamos a preguntarles qué es una fialte. Porque miren que el que tiene como patitas, como patita de gallina así, es Penicillium, hemos llegado bastante lejos. Y luego está, este de aquí sí es bien importante, el género se llama Mucor, las especies son Mucor y Rhizopus. ¿Por qué y se caracterizan por esta bolsita llena de esporas que se llama esporangiospora. Ah, no, esporangio, bueno, este es un esporangio y está lleno de esporas, entonces las de adentro se llaman esporangiospora. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen la cabecita así redonda. Mucor no tiene raíz y Rhizopus sí tiene raíz. La familia raíz, mentira, no se llama raíz, se llama rizoide, que es como una raíz. Rizoide es raíz en latín, pero no es una raíz porque no es una planta. Entonces, doctor, eso tengo que saber si eso tiene usted que saber. Me parece que ya no les preguntamos los nombres, pero ¿cómo les digo a qué se parece un esporangio de forma escrita? No, pues, o sea, es un esporangio, o sea, ¿a qué se parece? No, pues es un esporangio y ya está. O sea, ¿sí me entienden? Ahí está el problema de que es por nombre propio, si no, no tenemos solución. Ahora, las ascosporas pueden estar formadas por fusión de hifas, pero estas no tenemos en las que causan enfermedades, entonces no las podemos sacar. Las cigosporas y las baciliosporas sirven para la reproducción sexual, pero tampoco nos preocupan mucho porque no son honguitos que causan enfermedades. Y estos de acá son los honguitos de comer. Pero aquí es muy importante, ¿dónde está? Que no se comen todos los honguitos, ¿no es cierto? Sobre todo si se encuentran un honguito en su jardín, por Dios santo, no se come. Jóvenes, esto es bien importante por los niños. Los niños a veces ven los honguitos ahí y como si fuera, como si en la casa algunas han visto que se comen los honguitos, ahí sí nos arruinamos, ¿no es cierto? Entonces, van a necesitar oxígeno, algunos pueden fermentar, pero generalmente necesitan la comida de otro lado, sino que más que todo se comen frutas y verduras. Aguantan muy bien la temperatura, hasta los 50 grados, o sea que sobreviven también al sol, al calor, pero generalmente los que causan la enfermedad les gusta más vivir a 37 grados, pero pueden sobrevivir en el ambiente. Nuestro hogar de base es el saburodextrosa. Obviamente, ¿qué cosa creen que tiene? Dextrosa. Por lo tanto, muchas de las enfermedades de honguitos están asociadas a diabetes. Muchas de las enfermedades van a aparecer en pacientitos con diabetes, ¿no es cierto? Allá, aquí está. Algunos de las sustancias que producen los honguitos pueden ser utilizados como medicamentos. La ergotamina es el medicamento para la migraña, pero si es que si uno no tiene migraña y se come un grano, este es el cornezuelo, si no me equivoco, ese es el nombre del hongo, pero si te comes un grano contaminado por estos honguitos, te vas a tomar la ergotamina y entonces te comienzas a sentir enfermo o intoxicado. Entonces, sí puede haber intoxicación por honguitos, sobre todo cuando han estado en alimentos o cuando hay momentos del año como que se llenan los cultivos de estas cosas y si no se manipulan bien los alimentos, hay riesgo de contaminación. El otro es el LSD. El LSD es una droga, un alucinógeno que es ilegal, obviamente, pero también tiene un honguito y de ahí viene el hecho de que tengamos pacientitos que se comen honguitos que producen LSD, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la sustancia química es ilegal.
es cierto? Pero encontrar que un honguito estaba creciendo en un jardín y comértelo para alucinar técnicamente no es ilegal, sino es intoxicación. Problema, lo hacen a propósito y se comen cantidades grandes, entonces vas a tener pacientes alucinando en la emergencia. Entonces preguntas, ¿qué se comió? No, que comieron tortilla de honguitos. Toda inocencia la gente está, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado porque esto puede poner en riesgo la vida del paciente, porque verán que obviamente esto no lo hacen con medidas de seguridad ni nada, sino de que los hongos alucinógenos son parte de... los cocinan como si fueran un honguito de pizza y el problema es de que van a alucinar, pero también se pueden intoxicar. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta cuáles eran los honguitos que siempre causan enfermedades. Los dermatofitos. Estos sí hay que reconocerlos. La lesión de dermatofitos descama, es rojiza y pica un montón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, hacer el estudio con KOH. Nuestros conocimientos de bioquímica, ¿qué hace el KOH? En el caso de el KOH para diagnóstico en piel, va a disolver a las células que no son honguito, ¿no es cierto? Como ha dicho su compañera, va a atacar sobre todo a la queratina, porque los dermatofitos, ¿qué les gustaba comer? Queratina. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos visto nuestra primera práctica donde las células son transparentes? Entonces, ¿qué cosa se mira? Nada. ¿Cierto? ¿Ustedes qué miraban? Nada. ¿Cierto? Yo les decía, miren, traten de ver que hay un dibujito como con lápiz, ustedes me miraban con cara de... No. Pero, si tú disuelves las celulitas que está atacando el hongo, simplemente te va a quedar el hongo no va a ser disuelto. Entonces, esto es bien importante porque es uno de los principales diagnósticos para honguitos en piel. Luego, podemos utilizar algunas que son específicas. Tinta china y calcofluor son para buscar el que les acabo de decir de las meningitis. Cryptococcus neoformans tiene una cápsula bien gruesa que se evidencia, sobre todo con tinta china y calcofluor. Esta es una circunstancia donde tenemos que tener en cuenta que es necesario comunicarnos con el laboratorio. Yo les he dicho que el líquido cefalorraquídeo es una sustancia muy valiosa, entonces normalmente cuando están sospechando que es un paciente con VIH, que está con una meningitis por criptococo, me mandan una notita que dice hacer tinta china. Esa es una comunicación entre ustedes y nosotros. Lo que sea que nos manden al laboratorio ayuda, ¿no es cierto? Porque lo ideal sería que me digan, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene VIH, que echamos en meningitis fúngica. Entonces digo, ahí tengo que buscar un criptococo, ¿no es cierto? O si no, de frente me ponen ahí hacer tinta china. Entonces ya sabemos qué cosa están sospechando, ¿sí? Pero es menos sensible que antígeno de criptococo. ¿Toca esta semana eso? En casos clínicos. No pasa. Si toca, es más sensible buscar el antígeno. GRAM va a ser para cuando tomemos biopsia y azul de lactofenol es lo que hemos visto para hongos ambientales, ¿no es cierto? El azul de lactofenol es de la colonia, necesitas una colonia, le pones azul de lactofenol y ahí vas a ver las esporas. La luz de Wood es una forma de estudio clínico. Cuando tú tienes una lesión con honguito, le pones la luz de Wood y algunos florecen y otros no. De esa forma vas o menos a orientar. Esto de aquí se hay que aprender de memoria. La búsqueda de antígenos actualmente es valiosa para los casos de micosis sistémica. Porque si tu paciente tiene algún problema y el honguito ha ingresado, está en riesgo de vida. Entonces hay que aprender. Galactomanano es de Aspergillus. Aspergillus generalmente entra pulmoncito en pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, ya tienes un paciente con cáncer. Si dejas que el honguito crezca, se va a morir el paciente. ¿Listo? Y obviamente esto no va a responder al tratamiento habitual. No le andamos poniendo medicación para honguitos a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? De esto no lo va a sacar la vancomicina, ¿no? Muy bien. Entonces, buscamos galactomanano para Aspergillus y los mananos de Candida albicans, porque Cándida puede estar en diferentes niveles. Si es que ya ha llegado a sangre, vas a tener mananos en sangre, eso significa que está muy avanzado. Entonces, tenemos que hacerlos cultivar y de la colonia vamos a hacer
para buscar las hifas, las esporas y todo lo demás. Las levaduras, pero el problema con los honguitos es que se demoran en crecer. Un honguito, sobre todo los dermatofitos, pueden tardar 30 días en crecer y eso hace que el diagnóstico sea un poquito más demorado. Lo bueno de los dermatofitos es que no van a matar a mi paciente. Esos no matan pacientes. ¿Quiénes son los que matan pacientes? Los ambientales y las levaduras, la cándida, la cabeza. Entonces, esos sí crecen rápido, crecen en 5 días. Cándida puede crecer hasta en 2, porque lo miras y es una cándida. Entonces, mucho que el fundamento del tratamiento es el ergosterol. Y se va a dos cosas: impedir la síntesis cuando estamos hablando de azoles, ¿sí? Aquí viene el fluconazol, ketoconazol, y azol. Entonces, eso se interfiere. Pero los polienos, ¿alguien sabe cuál es el principal exponente de los polienos? Anfotericina B. Anfotericina B busca el ergosterol para hacer poros en la membrana. ¿Las células de mi paciente tienen ergosterol? No. Por lo tanto, sí es un efecto sobre el ergosterol, pero no es lo mismo. Entonces, ustedes se atreverían. Voriconazol es uno de los más potentes cuando tu paciente está en riesgo de vida en el hospital. ¿Podríamos dar voriconazol con anfotericina? Técnicamente, porque son, ¿cómo se dice? Son dianas terapéuticas diferentes, sino que no creo que sobreviviría a la toxicidad. La anfotericina B tiene el problema de ser bastante tóxica. Otras, fluoxitocina, van a dañar el RNA y glicerulina va a inhibir la síntesis de microtúbulos. Esto es importante porque sí podemos dar, por ejemplo, glicerulina generalmente se da tópica y mientras tanto le vas dando fluconazol por vía oral. ¿Listo? Ahora todas esas palabritas hermosas se las tienen que aprender, ¿vale? Sí, ven que están lindas todas las palabritas. Sí, ¿qué cosas se habrán acordado? Nada, no sé, no importa. Entonces, ya habíamos dicho que es nuestro concepto de dermatofito, honguito que come, que era yo. Pero tengo un problema existencial. ¿Cuáles son los componentes de la piel? Cuando hablo de piel en histología, no, ya no. ¿Cuáles son los componentes de la piel? Esas son las partes. Esas son las partes de la piel. ¿Pero qué más hay en la piel? Pilosos. Alejandra, ¿qué más hay en la piel? No. No. Sí. Glándulas. No. Melanocitos, queratinocitos. No. Jóvenes, la piel es un sistema completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué incluye la piel? Los folículos pilosos, las uñas y todos los velitos del cuerpo, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman faneras. ¿Todas ellas van a ser atacadas por honguitos? Sí. Entonces, sobre todo la piel y las uñas son las que con mayor frecuencia van a ser atacadas. Tenemos que aprender estas maravillosas palabras. Son los 3 géneros de dermatofitos: Microsporum, Ligophytum y Epidermophytum. Epidermophytum es el más fácil, solamente tiene una especie, Epidermophytum flocosum, que aparte de eso tiene una característica bien importante, es que se transmite por humanos. O sea, si mi paciente tiene un Epidermophytum flocosum, fue contagiado desde otro ser humano, no puede ser contagiado de otro lugar. Epidermophytum flocosum, por ejemplo, tiene clamidiospores, es una de las formas de reconocerlo. Por eso necesitamos aprender las palabritas de antes. Microsporum tiene sobre todo como principal representante a Microsporum canis. El otro que le sigue es Microsporum jixium, pero hay un montón. ¿Por qué tenemos que saber esos? Porque son los que más frecuente
mente ataca. Tricofitum, el que más ataca es Mentalrofites, y luego está Rubrum. Estos son los más frecuentes. Tonsurans es odioso, pero por suerte no es muy frecuente, o sea, tiene un cuadro clínico más. ¿De dónde sacaron honguito? Pues muy bien, hay los que se pueden transmitir de persona a persona, estos son antropofílicos, los que pasan de animalito a persona, estos son los zoofílicos, y los que pasan de tierra a persona, estos son los geofílicos. Gipsium es uno de los que con mayor frecuencia se transmiten de aquí, pero ustedes ya notarán, un momento. Aquí dice Mentalrofites y dice Mentalrofites, pero son diferentes variedades. ¿Listo? Mentalrofites interdigitalia generalmente es el que causa el pie de atleta. Y este de acá sí va a causar más problemas, generalmente está asociado a ratoncitos. En el caso de Microsporum canis, no solamente es de perritos, puede estar también en ganado, gatitos, conejos. ¿Cuál es la moraleja? Si va a ir a acariciar un animalito, ¿cierto?, lávese bien las manos después, ¿cierto? Esto es bien frecuente en los niños, que luego aparecen con fuego en la pierna, en el brazo. La mamá dice, ¿qué le ha pasado? Pues que agarra. Pero si nunca agarra un perro, pero jueguen en el parque, o el niño no, o los niños no los han visto tirados en el parque, ¿cierto? Se caen, se empujan y las esporas se mantienen. Estos de aquí, los antropofílicos, se pueden contagiar por contacto directo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es contacto con comidas. ¿Cuáles? Las toallas. En esta sí fue la contigo. Las toallas y los poros, porque contienen las esporas, si es que las usan varias personas se van a transmitir. Y la otra es el piso de los baños públicos, saunas y piscinas, donde quedan las esporas jóvenes. Recuerden que las esporas son súper resistentes. ¿Quién cree que va a esterilizar el baño de la piscina? No, nadie. Por eso las sandalias, ¿cierto? Jóvenes, si tuvieran que identificar a este dibujito, ¿quién es? Es una macroconidia con extremos fusiformes. Bueno, digamos que tiene células ahí dentro. Es un canis. Es un Microsporum canis. Ahora díganme a qué más se parece. Aunque sí. Entonces hay que tener en cuenta que esta es una zona donde hay bastante contagio y por eso los hongos en los piecitos son de los más frecuentes. Aparte de eso, hay que tener en cuenta de que al pasar por varios animalitos, por varias cosas, es bien fácil que se contagie. El problema es que el tratamiento es bien largo y muchas veces el propio paciente se vuelve a contagiar. Por ejemplo, le estamos dando tratamiento para los honguitos del pie, ¿no es cierto? Y va y se pone sus mediecitas otra vez con esporas. Entonces no está contagiado. Esto es un poquito complicado. Y en el caso de los que están en la tierra, es mucho más fácil que pase cuando hay abrasiones. A ver, ¿cómo es que terminaría un niño en el pasto? Porque se ha caído a jugar, ¿cierto? Sí, entonces ya tenemos las abrasiones y el hongo. ¿Está complicado? No, es frecuente todo eso. Entonces, en las zonas donde hay humedad, como por ejemplo las axilas, la zona del pliegue inguinal, es mucho más frecuente que se produzca las infecciones por honguitos. Jóvenes, ¿se acuerdan que hemos dicho que los adolescentes pasan por una etapa que no quieren bañar? Muy bien. La piel tiene ácidos grasos que tienen por objetivo impedir que haya infecciones en la piel, pero estos ácidos grasos se desarrollan poco a poco. Durante la pubertad, los cambios hormonales hacen que los ácidos grasos, al contrario, ayuden a los honguitos a crecer. Entonces, si tienes un adolescente que tiene ácidos grasos que invitan honguitos y no se baña, ¿qué vas a tener? Montones de honguitos, ¿cierto? Entonces ahí son dos circunstancias. En el caso de los adultos es un poco más difícil que se contagien, pero si es que se exponen, igual lo van a hacer. Hay que tener en cuenta que tanto la barba como el bigote también pueden ser atacados por honguitos. El problema es que generalmente se mueren.
va a pasar que les quedan huequitos y se ve bien feo cuando les crece nuevamente la barba. Aquí es muy importante considerar de que aparecieron muchos problemas de honguitos por la ropa. La ropa sintética genera mayor cantidad de sudor y por lo tanto mayor probabilidad de que los honguitos aparezcan, y ahí también fue donde aparecieron las zapatillas. Las zapatillas originales, por ser completamente impermeables, hacían que el paciente sude más, y por eso salió que el honguito del pie se llama pie de atleta, porque eran los que más usaban zapatillas. Y ustedes ahora están enamorados de las zapatillas, pero su defensa, ¿cuál es? Que son de tela, ¿cierto? Y ahora se supone que debería haber menos casos por eso, pero no solamente van a atacar la queratina, sino también los pelitos. Estos pelitos de aquí se estudian. Cuando yo tengo un honguito, hay que extraer el pelo de la zona, ya sea vello o sea cabello, para ver cuál es el patrón que estamos observando. Y también podemos observar coníneas. Cuando nosotros tenemos una lesión de hongo, tenemos que reconocer algo. Es una lesión redondeada con bordes eritematosos, que tiene el borde descamativo y generalmente comienza a sanar desde el centro. O sea, en la parte central es un poquito más clara, mientras que en la periferia está rojita. Es como que el hongo fuera saltando. El problema con el honguito es que no se va a sanar solito. Así que no le demos tratamiento, las lesiones van a seguir creciendo. El principal síntoma del paciente va a ser que hay prurito, y esto va a generar que se rasque y se puede llevar el honguito a otras partes. Esto se llama autoinoculación. Pero los bordes es de donde vamos a sacar las escamas, y si es que estamos viendo en el pelito, nos va a ayudar a ver cuál es el honguito que está atacando. Hay que tener en cuenta que en el caso de la onicomicosis, que es el nombre para el ataque de honguitos a las uñas, la hifa va a penetrar profundamente, entonces no estamos viendo el daño total. Esta zona de aquí es donde hay mayor cantidad de hifas y hay daño. Esta zona de aquí, donde la uña parece sandita, tiene hifas enterradas y algunas esporas. Por lo tanto, hay que darle tratamiento para que las células nuevas estén llenas de medicamento, y de esa forma recién el tratamiento está completo. Generalmente los honguitos son 6 meses a 1 año de tratamiento para que estén completos. ¿Cómo se llama cuando la uñita está fea? Así queda. La queratinolisis se va a ver como onicolisis. Cuando la uña se separa, se abre, eso se llama onicolisis, y generalmente está asociado a honguitos. Si es que ven que se está abriendo una uñita, tiene honguitos. Muy bien. Entonces, los nombres de las enfermedades son sumamente creativos, ¿no es cierto? Tiña con NA o con ñ, da igual, uno en latino o en español, es un ataque de dermatofitos en alguna parte del cuerpo. Capitis es en la cabeza, tiña de la cabeza es exactamente lo mismo, y aquí hay que tener en cuenta que el pelito parece apolillado, es como si estuviera quebradizo, más abierto, y estos pelitos pueden morir de forma permanente dependiendo quién sea. Entonces tenemos dos. Tricofítica está causada por Trichofitum y microspórica está causada por Microsporum canis. ¿Cuál es el tricofitum que más tenemos aquí? El Mentagrofitis. Si se acuerdan, yo les dije que el Mentagrofitis es el principal del pie de atleta. Pues muy bien, ¿se acuerdan que les dije que mi pacientito se rasca? Sí, y con la misma manito, ¿no es cierto? Ahí se rasca la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma. Muy bien. Estos de aquí, la tiña tricofítica va a generar alopecia, es decir, se comienzan a caer por pedazos. Entonces, en el caso de las tiñas no se ve tanto como caspa, se ve más el daño, la inflamación, y por eso de que la caspa sea honguito es sospechoso, es el otro honguito, la malacesia, pero bueno, da igual. Este de aquí va a tener que el pelo se quiebra, la microspórica es una zona donde parece que hubieran pasado con una tijerita y los pelitos están cortitos. No son las únicas causas, pero las principales son mentagrofitis y canas. El pelo de Celso, si ustedes se dan cuenta, son los mismos.
Candice, metalofites. Pero ¿qué ha pasado? Ha avanzado hacia el folículo piloso y ha generado una inflamación interna y aquí sí es un absceso. Entonces está más profundo y aquí ya no vamos a recuperar este pelito. Este pelito se perdió. Se va a quedar con su huequito en la cabeza. Y estas pústulas tampoco van a ser de bacterias. Y hemos establecido que la pus puede estar asociada a diferentes tipos de microorganismos. Es muy frecuente que esté asociada a bacterias, pero en este caso va a ser porque la inflamación es más profunda. La tinea famosa va a estar tanto en cuero cabelludo como en la piel de la cara. Piel glabra es la que está alrededor del cuero cabelludo, pero no tiene pelito. Entonces, esta de aquí puede avanzar desde el cuero cabelludo hasta las zonas de las orejitas o la frente. Este es por el peor, es Trichofitus cholei, pero Microsporium gypsum también va a estar. En esta de aquí, el nombre viene de las áreas llenas de pus. Ven ustedes que es como si tuviera varios granitos de pus juntos. Se supone que se parece a un panal, no sé quién lo vio como panal, pero bueno, se supone que es un panal y por eso se reconoce. Pero aparte de eso, el olor, vale, no creo que nunca en su vida hayan comido un ratón mojado, ¿vale? No sé dónde sacaron esta palabrita, pero ¿a qué huele? A cuando abres un cuarto que ha estado mojado por la lluvia y se siente ese olor a humedad, ese olor raro que dices, aquí se ha mojado algo. Ya, ¿qué nombre tiene eso en español? Bueno, pero sí tienen el olor, ¿cierto? No vayan a mojar un ratón. Sí, no sé quién se le ocurre lo de mojar sí, ya fue demasiado. ¿Listo? Tinea pruris va a estar en los pliegues. Recibe su nombre sobre todo del pliegue inguinal o plural, pero también puede estar en axilas y en los pliegues de la colina, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el principal? Epidermophytum flocoso. Otra cosa muy importante sobre tinea pruris es que va a estar asociada a pacientes con diabetes. Generalmente el caso clínico típico es un paciente diabético que se dedica a manejar. Y como la zona está húmeda y caliente todo el día, va a tener estas lesiones que son litiginosas. Y si ustedes se dan cuenta, son un poquito festoneadas. Es como si fuera avanzando y avanzando. Y en el centro ya va a ir curando, pero es bastante pruriginosa y también puede inclusive llegar hasta la pancita. Entonces, ¿cómo avanza tanto? De verdad le pica al paciente, pero no le va a causar malestar general, no le va a causar nada más. ¿Se nos va a morir de esto el paciente? No. Entonces, por eso es que muchas veces los pacientes dejan que avance y avance y es un poquito más complicado. La tinea de la barba va a tener pústulas. Aquí no sé si ven, las bolitas llenas de pus, pero esto es por culpa del honguito. Ahora, esta zona que ha sido atacada, lo que ven ustedes, el borde de este borde es donde vamos a sacar las muestras para dar tratamiento. Este de aquí va a quedar sin pelito a largo plazo. Entonces, este paciente, por ejemplo, no se puede hacer crecer la barba porque se ve bien feita. Y eso se llama alopecia cicatrizal. Es decir, que no le va a volver a salir. Vale, y si se dan cuenta, es el mismo. Trichofitum mentalofites es el más frecuente, pero rubrum todavía no llega a pie, ¿cierto? Rubrum lleva el segundo puesto en piecito, ¿cierto? Y el primer puesto de piecito es mentalofites. O sea, los mismos de piecito son los que están en la barba. A ver, díganme cómo llegaron. ¿Sí? ¿No es cierto? Si continuamos con la campaña, deje su cara tranquila. Sí, ¿cierto? Sobre todo si se han rascado el piecito y luego se agarran la carita, ¿no es cierto? Así. Muy bien. No, eso no se hace. Muy bien. Tinea corporis tiene la diferencia de que está sobre todo en la piel que no tiene tanto pelito, como por ejemplo el pecho. Y si ustedes se dan cuenta, cuando una lesión en la piel se hace muy grande y concluye, eso se llama placa. Van a hacer eso en dermatología, pero si no le damos tratamiento van a seguir creciendo y van a coalescer, es decir, que se hacen cada vez más grandes. Miren esta de acá que parece todo un mapa,
comienzan pequeñas y conforme van creciendo y creciendo se van juntando con las demás. Por eso es que necesitan tratamiento. Pueden estar, sobre todo que tienen, como les digo, la piel sin pelitos, por eso se llama piel lampiña, y pueden aparecer en cualquier lado. Va a generar bastante prurito. Esta zona de aquí está inflamada, edematosa y con descamación. La parte del centro ya más o menos se está comenzando a curar. Y otra vez a la cabeza, microsporum, ¿no es cierto? En el pie hemos dicho de que los más importantes son rubrum y mentaglofites, estos dos, los tricofitos. Estos de aquí van a generar bastante molestia, van a avanzar y avanzar y avanzar. La piel se va a macerar y esto sí puede complicarse, porque no sé si se dan cuenta, pero aquí donde no hay piel, ahí también pueden entrar bacterias. Si se dan cuenta, también las uñas están afectadas. El dorso y la planta pueden estar perjudicados, sobre todo porque no se ha dado tratamiento. La hiperkeratosis es lo que se le llama callo. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de los callos? Sobre todo cuando están en la parte de la planta, pueden estar asociados a honguitos y huelen muy mal estos honguitos, ¿listo? Por su propio metabolismo. Entonces, es muy importante cuando se da tratamiento a los pacientes que tienen honguito en el pie, decirles que tienen que estar sin media y sin sudor un rato para que pare la reproducción de los honguitos. Y las dermatofitides o ides es la inflamación que se produce por el honguito y que se van a observar sobre todo en la planta de los pies. Toda esta zona me parece que estuviera quemando. Luego, otra forma de reconocer los honguitos es cuando la piel está destruida y se ve la piel más delgada al medio. Y eso está asociado a que los honguitos generan mayor cantidad de sudor. O sea, el pie de por sí suda. Si es que ya tiene honguitos, va a sudar mucho más. ¿Listo? Y aquí miren ustedes, aquí sí tenemos una complicación, porque aquí está el borde con queratina que se ha estado comiendo el honguito. Y aquí adentro, ¿qué cosa tengo? Una infección por alguna bacteria que ha atacado. Y miren esta lesión hiperkeratosa, que es por mucho tiempo que el honguito está dando problemas ahí. De los piecitos puede pasar a las uñas, pero las uñas van a tener también en las manitos y en los pies. Es bastante frecuente y vamos a ver que lo primero que sucede es el cambio de color. Las uñas se comienzan a poner amarillas o cafés, luego se van a engrosar, que significa pationiquia, y luego se van a abrir, se dice onycholisis. Pues, ¿cómo decimos? Miro una uña con honguito. Decimos, veo una uña con cambio de coloración a café, gris, amarillo, que ustedes estén mirando, con pationiquia y onycholisis, ¿no es cierto? La diferencia es que normalmente no ataca el tejido alrededor. Cuando se ataca el tejido alrededor se llama paroniquia. ¿Por qué no se sabe eso? Porque no es lo mismo que pationiquia, aunque suene parecido. ¿Listo? Paroniquia es cuando está afectada la zona donde se jalan los padastros, ahí, ¿cierto? Esa es paroniquia. Pero cuando está cortita la uña, es pationiquia. Otra vez los mismos del piecito, no. Rubrum y mentaglofites. Estos jóvenes sí son para toda la vida. Entonces, si ven estas alteraciones de color, que se nos está hablando de una uñita con honguitos, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que tenemos que raspar. Se puede raspar con bisturí dermatológico o con el borde de la lámina. No importa. Se puede raspar con cualquiera. Se toman las escamas en una placa Petri y se estudian con hidróxido de potasio. ¿Para qué? Observar las hifas que vamos a ver, porque los dermatofitos son hongos filamentosos. Luego vamos a mirar los pelitos de la zona para poder observar si es que están atacando externamente o internamente. Las mismas escamas o si no las uñas se entierran en agar sauró para que crezcan y de allí podamos ver las colonias. ¿Se acuerdan del micelio que les hablé? Los micelios van a tener características diferentes. El micelio vegetativo existe en la colonia dependiendo de el honguito que estemos viendo. Por eso cuando tienes una colonia puedes reconocer a los honguitos. Entonces los honguitos se reconocen de la parte superficial donde está el micelio aéreo y luego se voltea a la parte de la base para reconocer
reconocer el fondo de la colonia, que no es otra cosa que su micelio vegetativo. Esto de aquí vamos a tener que verlo en las placas, pero de la parte superior, de la parte aérea, ahí se toma la muestra para el azul del lactoferol y ver todos los dibujitos que vamos a ver en la práctica, ¿no es cierto? Donde vamos a ver las macroconidias, microconidias y todo lo demás. La luz del BUT es en el consultorio de dermatología, donde vamos a ver fluorescencia en algunos casos de honguitos, no en todos. Y aquí tenemos como ejemplo a microsporum cactus, ¿no es cierto? Aquí tenemos la colonia de un lado y del otro. ¿Cómo se llamaba este, por favor? Macroconidia, ¿no es cierto? Entonces esta es la macroconidia de Microsporum canis que nos permite reconocer. Microsporum gibson se le parece un montón. La única diferencia es que es más chico. Microsporum canis tiene 5 o más y Microsporum gibson tiene 4 o menos. Los dos vamos a verlos en la práctica porque son bien fuertes. Trigophyllum tienen las macroconidias bien difíciles de encontrar, que parecen mazos alargados. Más que todo vamos a encontrar las microconidias, las bolitas que están como en un montón de hitas. Vamos a buscar ahí las microconidias sobre todo. El Trigophyllum es encontrar las macroconidias está complicado. Pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Ven ustedes cómo la hija se ha enroscado? La hija en espiral es característica de mentaglotitis. Eso es lo que tenemos que buscar. Y el epidermoclima rosa va a tener esta forma de calabaza, ¿cierto? No sea un poco alargado. Pero además vamos a tener clamidiosporas. ¿Cuáles son las clamidiosporas? Las redondas grandes con doble palo. ¿Qué más sabemos del Epidermophytum flocoso? Que es exclusivamente humano, ¿cierto? Yo les digo, su gatito tiene Epidermophytum flocoso. Ustedes ya nos trajeron la gente seguramente. No, entonces hemos dicho, los azoles van a interferir con la síntesis de los esteroides. ¿Cuál es la principal diferencia? Por ejemplo, cotrimazol no es lo mismo que cotrimazol. Es tónica. De estos, fluconazol va primero, tebuconazol va segundo y intranazol va tercero. ¿Qué? Intensidad de tratamiento. Fluconazol le podemos dar hasta 1000. Tebuconazol hay que tener cuidado porque es más fuerte y más hepatotóxico. Y tebuconazol es obviamente para los pacientes que están hospitalizados. La va a tener otro mecanismo de acción y por eso vamos a poder actuar de una forma diferente. Muy bien, jóvenes.